las muestras, ubicarlas en un plano. Y como ejemplo tenemos exactamente este cuarto que está asociado a este otro. Esto es a partir del dato químico, lo que se vio es que era una cocina asociado a un almacén con gran cantidad de este tipo de cerámica, que es Naranja San Martín, que es de almacenamiento teotihuacano, ¿no? Entonces, no solamente era la parte química, este proyecto de Ostoyahualco lo que se hizo es que era multidisciplinario. Entonces se hicieron estudios de polen, de fitolitos, de fauna, de química, de geología y demás. Entonces todos convergían hacia las actividades que se estaban realizando en él, ¿no? Entonces, a partir de la parte química se pudo ver, reconociendo que una unidad habitacional, para que funcione como tal, por lo menos, mínimo, necesita una cocina, un almacén, una zona habitacional, una zona ceremonial, como mínimo. Entonces, a partir del dato químico, propusimos que había de todo el conjunto departamental teotihuacano, había 3 unidades habitacionales, ¿no? Por este tipo de indicadores y por la respuesta química. Después, cuando ya se hizo el estudio, la parte química normalmente es lo primero que se hace porque es muy rápido. Pero de aquí a que sale el estudio de polen, de fitolitos, de fauna. Entonces, poco a poco después se fueron uniendo todos los demás resultados. Y se vio, por ejemplo, que de esta primera propuesta que nosotros dijimos, se empezó a ver que exactamente estos estaban consumiendo más conejo, estos estaban consumiendo perro, qué sé yo, y estos otra cosa, ¿no? Estos tenían una presencia de cerámica naranja, estos cerámica café y esta cerámica negra. Entonces sí se veía esa diferenciación en los materiales arqueológicos, que lo habíamos apreciado químicamente, ¿no? Entonces fue una cuestión interesante. Aquí. Bueno, entonces a partir de este estudio de Ostoyahualco empezamos a trabajar un montón de unidades habitacionales que, por no aburrirlos, no les pongo todos los casos, pero nos llegamos a preguntar, ¿estaremos haciendo bien los estudios? A lo mejor ya nos la creímos y no es cierto. Entonces lo que quisimos hacer fue hacer un estudio en una estructura que no tuviera nada de habitacional, y hacer esto, porque si ya nos salía una cocina en un tipo de estructura de esta, pues ya la estamos regando, ¿no? Entonces lo que elegimos fue el Satunzat en Oxquintoc. Entonces, bueno, esta estructura, bueno, es de 3 niveles. Primero es subterránea y uno puede subir o bajar, no se ve absolutamente nada, son de menos de 1 metro. De momento el techo baja o el piso sube, entonces no se ve nada, ¿no? Allá adentro. Entonces se le llama el laberinto, porque uno puede, si tienes suerte, encuentras la escalinata y subes al siguiente nivel, o si tienes mala suerte, ya habías subido, encuentras la escalinata y te vuelves a bajar, ¿no? Entonces está rara la estructura esta, ¿no? Y en el último nivel, ya cuando sales a la plaza principal y bueno, pues ya ves toda la plaza, ¿no? Entonces lo que se ha mencionado de esta estructura es que tenía que ver con ritos de iniciación. Entonces, en los cuales bueno, pues entraban todos los adolescentes, no veían absolutamente nada. Hay unos cuadritos muy chiquitos como crujías que según les hacían ruido desde ahí, y bueno, pues están los otros tratando de encontrar la salida, que no ven nada, y el que ya por fin lograba salir a la parte superior, salía a la plaza y es como si hubiera resurgido siendo un nuevo, ¿no? Esa es la interpretación. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, estos son los 3 niveles del Satunzat, y afortunadamente la química no dijo nada que tuviera que ver con zonas habitacionales, no era otra onda distinta. Y bueno, esta es la fotografía del Satunzat, y este es el tipo así se vería, ¿no? Por dentro con el flash, pero normalmente no ves nada. En este cuarto de acá, pues, ¿me volaron? Aquí, aquí se localizó un entierro. Esto estaba tapiado, y al estilo de Palenque, también con todo su ajuar, su máscara y todo esto. Y le hicimos también el estudio químico alrededor del cuerpo. Entonces un cuerpo cuando se descompone, pues también contaminas todo. Pues aquí el asunto era que no tenía nada de contaminación alrededor del cuerpo. Entonces lo que dijimos, bueno, sí, porque después de que encontraron el cuerpo, como era muy importante la ofrenda, dijeron, bueno, pues entonces a lo mejor es un edificio funerario, ¿no?
Entonces, después de hacer el estudio químico, vimos que sí era importante, obviamente, el personaje, pero que no hicieron el edificio exprofeso para enterrar como el de Palenque, ¿no? Simplemente eso lo depositaron anatómicamente, ya había muerto, en huesitos lo armaron y le pusieron su ofrenda, ¿no? Entonces, químicamente ahí no se descompuso. Ese fue uno de los datos interesantes a partir de la química. Pero, digamos, ¿qué otros datos te arrojó? ¿Estaba libre ya de otro tipo de contaminación? ¿Estaba libre de otro tipo de actividades y nada más exclusivamente para esa cosa? ¿Ya no les arrojó nada más, pues? No, estaba el entierro con sus ofrendas y demás, limpio el cuarto, no tenía nada, ¿no? Normalmente deberíamos tener altos fosfatos, por lo menos, que es el elemento que más se conserva, ¿no? Nada, limpiecito. Vestigios de copal, nada. Alrededor del cuerpo. ¿Pero hoyos? Sí. Sí. A ver, es una cosa. Okay. ¿Qué elementos esperarías encontrar en la descomposición? Fosfatos. Fosfatos principalmente, ácidos grasos, porque también es la grasa corporal, residuos proteicos por la sangre. Por los huesos no podría encontrarse calcio también, todo eso te gustaría, pero no, estaba empecito porque ahí también es carbonato de calcio, entonces el piso es carbonato de calcio, entonces ahí está, ¿no? Pero no, estaba limpio, digamos. Esa fue la parte anecdótica del sitio. Bueno, hay otro sitio ya más ceremonial, ya nos empezamos a enfocar a sitios ceremoniales, es la Casa de las Águilas en Templo Mayor, ¿no? Y fue un estudio que se hizo en dos etapas. Primero en el 91, donde se realizó todo el muestreo de la planta, digamos, y posteriormente en el 92, cuando López Luján encuentra los Mictlantecutlis semidescarnados en la operación B, ¿no? Entonces, aquí uno de los datos interesantes es que uno puede ya empezar a relacionar los datos etnohistóricos, de códices y demás, con el registro arqueológico. Y entonces, tenemos una serie de elementos que encontramos en el registro arqueológico, ¿no? Tenemos la presencia de altares, la presencia de imágenes, como el Mictlantecutli, la presencia del Zacatapayoli, iconográficamente representado acá, la presencia de braseros que se localizaron enfrente de los altares y una serie de actividades relacionadas enfrente de los altares, ¿no? Ofrendas, autosacrificios, qué sé yo, ¿no? Entonces, uno ya puede empezar a relacionar la química de este tipo de actividades porque son líquidos, ¿no? La sangre y todo esto asociada a rituales. Entonces, seguimos evolucionando, ya tenemos otro taladro y bueno, se tomaron tanto de las banquetas como de los pisos, ¿no? Aquí estarían las huellas de los pies de los Mictlantecutlis. Un aspecto interesante que ya lo habían notado desde el principio en la Casa de las Águilas es este tipo de líneas en los pisos de la Casa de las Águilas que como que demarcaba una serie de límites de alguna actividad importante, y tan importante fue que no nada más lo pintaron, sino que cincelaron el piso, ¿no? Bueno, aquí lo pueden ver, ¿no? Está totalmente cincelado el piso. Entonces, ¿a qué estaba relacionado ese tipo de cosas, no? Entonces, ya cuando nosotros hicimos el estudio químico, aquí esta es la relación, ya estas son las marcas en los pisos que incluso podemos observar que tiene relación con las concentraciones de residuos químicos, ¿no? Este es residuos proteicos, ácidos grasos y fosfatos. Lo que salta así a ojo de buen cubero luego es que el cuarto más enriquecido sería el vestíbulo, y conforme vas entrando al recinto o se va haciendo más sagrado, se va contaminando menos. Quiere decir que la mayoría de la gente o la mayor actividad, este es el altar principal, se relacionó acá, y conforme se iba haciendo más sagrado, podríamos decir que solamente los sacerdotes ya realizaban actividades en los altares, ¿no? Ya no era para todo el público, digamos.
¿no? Entonces igual acá está en la mayor concentración, y en residuos proteicos está asociado, en ácidos grasos está asociado directamente a los altares, y ya después cuando se hizo cromatografía de gases se vio que tenía que ver precisamente con copal, esa distribución. Cuando encontraron los Mictlantecutlis, encontraron una capa más o menos gruesecita de rugosa café encima de los Mictlantecutlis, y se hizo el estudio de electroforesis en enfoque isoeléctrico, y lo que se corroboró es que era hemoglobina humana lo que estaba encima de la escultura, ¿no? Y entonces podemos relacionar exactamente ese tipo de ritual que se realizó, que se bañaba la imagen con sangre, ¿no? Están las ofrendando, corazones humanos, vasijas con sangre, los tipos de altares, con altares de cráneos que aparecieron exactamente detrás de la imagen del Mictlantecutli. Y poder reconstruir aquí lo que estaríamos reconstruyendo son dos actividades. Una es la actividad propia del edificio cuando estuvo en uso, y la otra es actividad cuando hubo la clausura del edificio, cuando a las imágenes se bañó con sangre, se cubrieron con arcilla muy, muy fina, se pusieron mandíbulas humanas, se le pusieron en el pecho, y se enterró la estructura para hacer el siguiente nivel. Entonces son las dos actividades que estaríamos reconociendo, ¿no? La última parte, antes de que se vayan a comer, sería el estudio de la cerámica, ¿no? Entonces, igualito que como hacemos el estudio de los pisos, también está el estudio de la cerámica. Aquí esta cerámica también se toma el fondo, puede ser el fondo, cuerpo o borde de la cerámica, se tiene que moler, y exactamente las mismas pruebas que los pisos, ¿no? Entonces este muestreo puede ser quitar las costras evidentes que se están viendo de lo que se estuvo haciendo encima de ahí, porque a veces tenemos estas costras asociadas directamente con la cerámica, o si está limpia la cerámica, perforar y recuperar el polvito y hacer las pruebas, ¿no? Entonces tenemos el ejemplo de Xochicalco, ¿no? Ahí está Xochicalco famoso con sus tinajas, ¿no? Entonces siempre se había pensado, y ustedes ya me desmentirán, los de Xochicalco, que bueno, por el acceso, falta de agua en el sitio, es una zona alta, pues las tinajas tuvieron que haber sido para agua, ¿no? O sea, ahí se podían almacenar. Entonces esa fue la hipótesis de partida que Norberto nos dijo: queremos corroborar que se utilizaron para agua. ¿Cómo sería la característica de una olla que fue utilizada para agua? Pues tendríamos bajos valores en general, ¿no? Porque simplemente el agua pues es agua y no tiene otra cosa, ¿no? Entonces aquí no se ve absolutamente nada, pero les cuento y créanme, tienen altos valores de carbonato, altos valores de pH, altos valores de fosfatos, de ácidos grasos, residuos proteicos y carbohidratos. Todos los indicadores son altos de la cerámica de Xochicalco. Entonces eso para agua no fueron, para empezar. Entonces parece que tuvieron que ver más bien con comidas, no sé, comunitarias, algo así, que estaban haciendo algo, no sé, comilones, consomé, pero obviamente tuvieron que ser líquidos lo que contuvieron, ¿no? Porque si no es líquido, si son sólidos, granos y demás, químicamente no lo podríamos ver, tiene que ser líquidos. Y entonces eso es lo que nosotros estamos detectando. Sí. Pero no todas tuvieron ese asunto. Créanme, son otras tinajas que tienen bajos valores en todos sus indicadores. Entonces tenemos de las dos, tenemos para agua y tenemos para preparación de alimentos, ¿no? Este estudio lo hizo Edwina y Alejandra en Churubusco, y ellas lo que detectaron fue, hicieron el estudio químico en ollas, en platos, en comales, copas y cajetes, trípodes y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, los fosfatos serían los azules. Los que tienen más fosfatos de todas las formas, digamos, serían las copas. Estas formas copas típicas aztecas. Por ejemplo, los carbonatos, los que tienen mayor carbonatos son las ollas, lo cual es lógico.
Y los comales también es lógico. El pH, el que tiene mayor pH, aquí estarían los comales, lo cual está bien, y las ollas, ¿no? Las proteínas, aquí lo que sorprendió es que, bueno, las copas tienen una gran cantidad de proteínas y una de sus hipótesis que llegaron es que tenían que ver con, para recuperar sangre, principalmente, de autosacrificio. Y los ácidos grasos están asociados principalmente a los comales, ¿no? Porque los comales eran, siempre los hemos visto ahora como para tortillas nada más, cuando fueron los sartenes de antes, ¿no? Antes insectos con altos contenidos de proteína se hacían en los comales, carne, todo ese tipo de cosas se hacían en los comales, ¿no? Entonces una de las hipótesis. Y aquí es el comparativo de esa cerámica doméstica azteca con Xochicalco. Y créanme, los valores de Xochicalco superan con mucho de estas vasijas de preparación de alimento a los de Churubusco, ¿no? ¿Qué más? Okay. Entonces, aquí también la ubicación de la concentración química va a variar dependiendo de la actividad. Por ejemplo, cuando se hierve, las mayores concentraciones se van a encontrar en los bordes de la cerámica. Si se conservan alimentos, normalmente va a ser en general, y si se asa, normalmente los va a encontrar en el fondo de las vasijas, ¿no? Para el estudio químico. Entonces, bueno, a partir de estas pruebas sencillas se puede reconocer el uso, la funcionalidad de la cerámica. Y un detalle que siempre menciono chusco es que, por ejemplo, Teotihuacán, una ciudad de 20 kilómetros cuadrados, no se ha encontrado uno que diga este es el baño, ¿no? Entonces, lo más probable es que esta cerámica que vemos tan bonita en los museos, muchas de esas fue basílicas, ¿no? Entonces, eso se podría saber haciendo este tipo de estudios, ¿no? Entonces, pero también es importante ver que no hay una relación biunívoca forma-función. A lo mejor muchas formas distintas fueron utilizadas para la misma función, o una sola forma para muchas funciones, ¿no? Entonces, a lo mejor, qué sé yo, las ollas para cocinar frijoles, o para conservar, o para agua, como estábamos viendo, ¿no? Y las jarras no nada más son para agua, como las vemos, ¿no? Sino también pueden servir para otras funciones, ¿no? La última, ahora sí les prometo, es la arqueometría experimental, ¿no? Entonces, para nosotros corroborar la información química de contaminación o enriquecimiento de las cosas, en este caso de las cerámicas o pisos, también tenemos que hacer arqueología experimental, y esto es con la finalidad de crear un corpus de datos en el cual poder comparar las cuestiones arqueológicas, ¿no? Entonces, la que sigue. Entonces, lo que hacemos es con cerámica lo más parecida, que obviamente no tiene que ser vidriada, lo más parecida a la prehispánica, se preparan alimentos lo más posible a la usanza prehispánica, y bueno, se puede hacer leche, vino. Este es un estudio que está haciendo esta Alessandra en Italia, por eso menciona ahí el aceite, el vino, la leche. Y bueno, todo este tipo de elementos que uno debe de tener un control en la preparación de los alimentos, ¿no? Entonces, ya cuando uno, después de mucho utilizar esa misma vasija para esa misma función, entonces, bueno, pues el siguiente, se rompen, se entierran o se meten a hornos de envejecimiento por 18 días a 70 grados centígrados. Entonces, siempre se tiene que meter un blanco de calibración que no esté contaminado, para ver cómo el contexto enriqueció a ese que no está contaminado. Y entonces, bueno, de esa manera uno puede, la siguiente, por favor, uno puede ir observando, bueno, el chocolate, qué indicadores nos da.
y bueno, enriquecemos con sangre, con chocolate, con pulque, todo con líquidos, ¿no? Y entonces los enterramos, les hacemos los estudios y podemos asociarlo a actividades específicas, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta ya es la última, ¿no? Entonces es más o menos la historia muy rápida de geofísica y química, ¿no? Si tienen preguntas, con mucho gusto. Todos estos análisis son solamente Pues mira, ¿perdón? Todos estos análisis que nos has mostrado, ¿los hace solamente la UNAM? No, hemos asesorado a un montón de centros regionales y la idea es que lo hagan en otro lado, ¿no? Hay muchos tesistas que han hecho sus tesis de este tipo de temas, se van y lo están desarrollando en otro lado o en otros países. Hay gente de Italia como Alessandra, hay en España también lo están haciendo, pero sí se han venido a capacitar al laboratorio y de ahí como que salen a todos lados, ¿no? No en tanta cantidad como quisiéramos, todavía nos llega mucha chamba a nosotros de que nos piden la información, pero sí, la ideal es que se distribuya, ¿no? Pero no me refiero a los análisis ya químicos del asunto, solamente la UNAM lo está haciendo. Sí, lo hacemos nosotros, los capacitamos, lo podemos hacer nosotros, por un lado, o hay tesistas que se capacitan, hacen su tesis y bueno, pues eso es su trabajo. O sea, me refiero a que Cielina tiene el equipo para hacerlo. Es que realmente no hay un equipo, son pruebas tan sencillas que simplemente son reactivos y papel. Entonces, lo más difícil es la interpretación, pero las pruebas son sencillísimas, muy sencillas y muy baratas también. ¿Qué costo tiene? $10 la muestra, pero ahí depende obviamente del número de muestras pero con esa muestra son 6 pruebas químicas más el mapa de interpretación y más el mapa de distribución, o sea, todo está incluido en eso, ¿no? Háganle un cálculo. ¿No hay descuento? Tengo 300 muestras de un altar circular. Mira, ahí la cosa, obviamente no hacemos negocio de esto, no se trata de hacer negocios, mucho más académico el asunto, ¿no? Muchas veces es más por convenios de colaboración o acuerdos de colaboración, es más colaboración, publicaciones y demás, y entonces como que compaginamos intereses mutuos, ¿no? Porque siempre, lo malo de nosotros es que no sabemos decir no. Nos llega en el momento, oye, mira que nosotros nos interesa hacer este estudio sobre la cerámica inca que tiene no sé qué cosas. Oye, suena muy interesante, pues vamos a hacerlo. Ya nos emocionamos y lo sabemos y sacamos la publicación, ¿no? Normalmente así nos manejamos, ¿no? Pero en otras ocasiones en que hay empresas, que hay dinero realmente, pues bueno, al arqueólogo no le cuesta y a la empresa se le saca ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? Hay maneras. Con esto de la arqueometría experimental, ya lo intentaron hacer, por ejemplo, con la resistencia eléctrica. Sí, hay campos ya de han hecho experimentación y eso, ¿no? Hay campos de experimentación geofísico. Y con las cuestiones esas del georradar también, o todavía. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, hay para localizar cosas clandestinas, hay un montón de aplicaciones. Entonces, lo que se ha hecho, por ejemplo, es se entierra un puerco. Entonces, no vas a enterrar un cristiano, ¿verdad? Entierras un puerco, lo dejas ahí pudriéndose y bueno, está la fosa, el hoyo donde se hizo, eso es una alteración al terreno normal y pasas el equipo. Entonces sí hay esos campos de experimentación y bueno, tú ves esas alteraciones actuales y puedes tener como una noción de cómo va a responder el equipo bajo esas condiciones. O entierras un muro, o pones un tubo, y todo ese tipo de cosas te da... Eso lo vamos a ver al ratito, unos ejemplos que... Perfecto. Okay. Sí. Aunque cuando un piso ha sido expuesto al calor, ya sea en su construcción o al final en su abandono, ¿altera la muestra química? ¿Durante, antes o después? Sí. No. Hemos hecho estudios en zonas que se han incendiado actualmente y aún así
se mantienen muy bien los residuos. Sí. Compañero, ¿sí se contestaron todas las preguntas? ¿Sí venían ahí o...? ¿Sí? A ver. Pues respecto a con respecto a lo de las proteínas, Ajá. la prueba de proteínas, por ejemplo, generalmente la presunción es de que esto es proteína animal. Vegetal también. Entonces, ¿cómo tienes que pasar una prueba posterior para...? Tienes que hacer una prueba posterior. Este simplemente te dice, esta muestra si tiene proteína o no tiene proteína. Entonces ya tienes que hacer pruebas mucho más precisas, ¿no? ¿Qué haces? Cromatografía o fluorescencia de rayos X. Ahí ya son pruebas más detalladas, ¿no? De hecho, internacionalmente, por ejemplo, no nos creían, ¿no? Que decían que teníamos tan buenos resultados con pruebas tan sencillas. Y es que lo normal en un congreso de arqueometría internacional es que llega una persona con su plato de la dinastía qué tal de Egipto, que no sé qué cosa, y bueno, ya le aplicamos fluorescencia, termoluminiscencia y no sé qué cosas. Entonces va resultados, titanio tanto, vanadio tanto. Pues qué bonito que tenga todo eso, pero bueno, culturalmente qué nos dice, ¿no? O sea, están tan enfocados en sacarle lo más posible a ni siquiera a una cerámica, a un tepalcate. Entonces han como que perdido que lo sencillo no te quita la información que te da, ¿no? Además, ¿no? Lo caro que es, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. Y lo otro, ya se me olvidó que tenía que ver con las pruebas sencillas. Pero por ejemplo, en este tipo de casos, seguramente con las pruebas sencillas tendrás que llegar a muchos resultados, lo que le llaman equifinalistas, ¿no? Sí, O sea, sí. y entonces, ¿cómo, por ejemplo, ya a la hora de interpretar, cómo pasas a diferenciar uno de otro, ¿no? Sin hacer estas pruebas más complejas? Sí, bueno, aquí ya es más cuestión de experiencia. Más también. de Más de experiencia. Y sí, ya me acordé y tiene que ver con eso. Tanto nos insistieron que no eran creíbles tantos buenos resultados, que decidimos hacer el experimento. Decir, bueno, pues vamos a hacer estas pruebas semi-cuantitativas contra esas mismas pruebas, pero haciéndolas cuantitativamente, ¿no? Y los resultados fueron exactamente igualitos. El estudio se hizo para Templo Mayor, eso fue una tesis de maestría. Y igual de confiables las muestras, y obviamente sí tiene mucho que ver con el que está haciendo los análisis, ¿no? Que ya es una experiencia previa, porque sí puede variar de una persona a otro el criterio, porque son pruebas muy subjetivas. O sea, a lo mejor en residuos proteicos, en ácidos grasos, que es un burbujeo de una nata que se forma. Entonces, la escala es de 0 a 4 y dices, bueno, pues para mí esto es 3, no, pues para mí es 4, ¿no? Entonces, si hay dos criterios, ahí sí es diferente. Pero si es una sola persona el que hace todos los análisis, es más confiable, digamos. Entonces, bueno, más o menos es así el asunto. ¿Qué pasa en áreas de actividad? Cuando se hace una actividad específica, en un periodo de abandono que podría ser corto relativamente, y luego hay una reocupación, pero la actividad cambia. Ajá, ok. Entonces cambian... Claro, sí, ahí lo que va a predominar es la actividad de mayor enriquecimiento. Por ejemplo, si fue una cocina, pues esa se va a conservar muy bien. Y la siguiente actividad fue un dormitorio, pues esa casi no te va a enriquecer. Entonces la que tú vas a reconocer es como cocina. O la que tuvo que ver con líquidos, porque a lo mejor hay una actividad muy frecuente, pero no hay líquidos de por medio. Entonces si no hay líquidos, no las vamos a poder reconocer químicamente, por lo menos no. Okay. Bueno, creo que con esto terminaríamos esta parte. 10 o 15 minutos, dijo el Wina, y ya luego continuamos con lo del radar. Tómense un cafecito, un refresco.